El día de hoy tengo un tema preparado para nosotros y estaba yo pensando y estaba yo reflexionando en varias circunstancias. De hecho, la última vez que estuve aquí con ustedes, hace unas 3 semanas más o menos, les decía que cada uno de los temas que hemos estado hablando se van ligando y el día de hoy creo que no es la excepción. De alguna manera todos van entrelazados en algún punto y vamos viendo algunos puntos similares. El día de hoy titulé al tema del día de hoy Yeshua, y el motivo por el cual lo titulé así fue porque este nombre de Yeshua es el nombre de Jesús, es el nombre de Jesús en el original. Así era el nombre de nuestro Señor, o así es. ¿Por qué quise utilizar el nombre de Jesús en su idioma original y por qué no titularle Jesús? Porque muchas veces estamos aquí en la congregación, estamos aquí en la iglesia y venimos y cada predicación que escuchamos obviamente se centra en Jesús, pero hablamos de temas digamos que periféricos a la figura de nuestro Dios. Pero muchas veces en el estar hablándolo y en el diario vivir, dejamos de hablar del tema central, que es Jesucristo mismo. Y el día de hoy por eso quise que retomemos otra vez un poquito, como que vayamos otra vez al origen, para que en nuestro caminar, en nuestro vivir, en nuestras experiencias, no perdamos el enfoque del por cual estamos aquí presentes, del por cual nos reunimos, del por cual tenemos una congregación, del por cual cantamos, del por cual vivimos prácticamente, que es justamente el nombre de Jesús. Y esto salió un poquito porque, como ya les he dicho en otras ocasiones, a mí me gusta la historia, me gusta el arte y me gusta todo esto, y estoy actualmente escuchando, no leyendo, estoy oyendo. Últimamente me he vuelto un poquito fans de los audiolibros. Voy manejando y en lugar de escuchar las noticias o en lugar de poner el radio, pues prefiero poner un audiolibro. Entonces me compré un audiolibro de una novela histórica acerca de un personaje mexicano famoso que es Iturbide, y algo que empecé digamos que a analizar o a darme cuenta es que desde niños tenemos en nuestras clases, en la escuela, en el mundo normal, se nos habla de personajes históricos y tenemos como una idea y de alguna manera como que tenemos como lo que la historia de general nos pinta, pero cuando podemos leer la vida de la persona, la biografía de la persona, en este caso es una novela, no es como tal una biografía, pero sí te muestra a gran medida la vida del personaje, te cambia por completo la percepción, cambia por completo la idea que tenemos de cierta persona. Y creo que lo mismo pasa con Jesús, lo mismo nos pasa con nuestro Señor. A veces, por las cuestiones culturales que tenemos, la manera en la que creciste, las historias que has escuchado, tenemos una idea de un Jesús que a veces dista un poco, a veces dista mucho del Jesús que viene en la Biblia. Digamos que los 4 evangelios y el libro de Isaías en la Biblia son nuestro referente para conocer biográficamente quién es de verdad este hombre al que nosotros seguimos, en el cual has depositado tu confianza, en el cual has depositado tu vida entera. Y a veces pasa que vamos caminando por la vida y vamos caminando y actuando y moviéndonos, inclusive relacionándonos con Dios, pero a veces no es de la manera precisamente tan clara, porque como les dije, nuestras ideas, nuestra manera en la que nos enseñaron quién es Dios, la manera en la que lo fuimos aprendiendo tal vez a través de la parte tradicional, lo va distorsionando. En la semana, hace como 2 semanas, me fui a echar una pizza con un amigo y platicando y conversando salió el tema de Dios. Y estábamos debatiendo, por decirlo de alguna manera. Él tiene una posición muy diferente de Dios y tiene una visión totalmente diferente. Y yo me había topado con personas que de alguna manera no creían en Dios, o que de alguna manera tienen una percepción o tienen un Dios totalmente diferente. Pero no me había topado con una persona que creyera en Jesús, pero que creyera que Jesús es malo y que Jesús está contra nosotros.
Y dije, órale, esto es nuevo para mí, ¿no? No es lo mismo decir no creo en Dios, a que sí creo, pero creo que es malo. Y creo que no está por mí, sino que de alguna manera está contra mí, está buscando como ponerme el pie, o está buscando a ver cómo me hace la vida complicada, por decirlo de alguna manera. Entonces, obviamente, pues esto tiene muchas raíces, ¿no? Y puede tener muchas, pero creo que nosotros también a veces en la iglesia, a pesar de que nos decimos cristianos y que nos decimos seguidores de Jesús, a veces por ahí podemos tener algunas líneas de pensamiento un poquito extrañas. Les puse unas imágenes aquí atrás que recolecté. Como les dije, me gusta el arte. Entonces, el arte es un medio de comunicación muy importante. De hecho, en la antigüedad era posiblemente el medio de comunicación más eficaz. Era la manera en la que se comunicaba pues, ideas que se le quería decir a la gente. Y a lo largo de los años hemos visto todas estas, algunas representaciones de Jesús que de alguna manera creo que han distorsionado la realidad. Han comunicado un Jesús diferente. Una persona me decía el otro día, ¿sabes qué? Es que a mí no me gusta ver, cada vez que yo veo a Jesús crucificado, lo que yo percibo, lo que yo recibo, es que Jesús fue vencido, que Jesús no es poderoso, porque está en una cruz, ha muerto. Y dije, sí, de hecho, de alguna manera estas representaciones tienden a eso, cuando de verdad deberíamos de pintar a lo mejor a un Jesús resucitado, a un Jesús que está vivo, a un Jesús victorioso, que es como lo tenemos. Y todo esto pues lo vamos viendo todos los días vamos caminando, y esa idea se va impregnando en nuestra cabeza, hasta inclusive, como lo puse aquí, hasta físicamente, ¿no? No voy a hablar el día de hoy de cómo era Jesús físicamente, ese no es un tema que a lo mejor nos preocupe tanto para lo que realmente vivimos, pero nos muestran a diferentes tipos de Jesús. Y justamente en este caminar, quiero que me acompañen al libro de Mateo, porque esto no es algo propio de esta época. Esto ha pasado siempre, desde que Jesús mismo estaba aquí en la tierra. La gente tiene diferentes ideas y diferentes percepciones. Y vamos a Mateo 16, 13 al versículo 17. No está aquí todo completo, lo vamos a ir viendo poquito a poquito. Lo que a veces voy a estar haciendo es que les voy a poner la cita para que, si ustedes quieren buscarla en sus casas o aquí mismo, puedan hacerlo, pero por cuestión de tiempo no se las pongo completa, y de ahí partimos a que yo también igual pues les cuente alguna historia, ¿ok? Entonces, esta historia sucede justamente en uno de los libros de uno de los evangelios, que decíamos que de ahí es nuestro referente, porque es de alguna manera la biografía, por decirlo de alguna manera, de Jesús. Es de donde tenemos que ir al origen o a la idea para conocer específicamente quién es de verdad el Jesús al que nosotros estamos conociendo. Entonces, en el libro de Mateo, Jesús está con sus discípulos y les dice lo siguiente. Dice: Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Paréntesis aquí. Jesús, en lugar de decir quién dice la gente que soy yo, les hace una pregunta interesante, porque les dice: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Esa parte del Hijo del Hombre es un título que se repite 66 veces en la Biblia. Y esta frase, que a lo mejor no suene muy interesante, es demasiado interesante, porque Jesús mismo les está diciendo a los discípulos quién es, o quién dice la gente que soy yo, pero se está autodefiniendo como un descendiente, digamos, que de Adán, en la parte humana, en la parte física, pero también es un título que se ocupaba exclusivamente para referirse al Salvador, al que iba a venir a transformar y que iba a ser el enviado de Jesús de Dios, y que iba a salvar. Entonces Jesús está aquí definiendo primeramente como quién dice la gente que es el Salvador, y se está autorrefiriendo a sí mismo. Entonces, de alguna manera se está presentando. Y dice que los discípulos le respondieron, y dice: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas.
Cada una de estas personas que vemos aquí como Juan, Elías, Jeremías, eran profetas o eran personajes importantes, tanto en ese momento o que habían pasado en el pasado. Tenían algún referente importante. Es decir, la gente ubicaba que Jesús era importante. La gente ubicaba que Jesús tenía un cierto rango de importancia, no era cualquier ser humano que se había aparecido. Pero la gente no reconocía que era Dios. La gente no reconocía quién era principalmente Jesús. Y hoy en nuestros días, en nuestra sociedad, podemos ver lo mismo. La misma religión islámica reconoce la existencia de Jesús. Digo, no sé si sabías, pero el Corán habla de Jesús, pero lo pinta como un profeta. En nuestra sociedad hay mucha gente que te va a decir, sí, yo creo que existe Dios, yo creo en Jesús. Y de alguna manera existe esta idea, tal vez no lo niegan, pero no asumen la importancia o la figura central de quién es Él de verdad. Y esto es sumamente importante, porque creo que muchas veces nosotros como iglesia inconscientemente a veces pensamos algo parecido, y ahorita les voy a decir por qué creo que lo pensamos. Después Jesús les pregunta a los discípulos, y viene una segunda pregunta, dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? La sociedad dice 10,000 cosas, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y aquí te voy a pedir algo, te voy a pedir que reflexionemos y te voy a pedir que por unos breves segundos tú te preguntes y te pongas en la posición de los discípulos, y si Jesús en esta hora, y de hecho no si en esta, más bien en esta hora te está preguntando, Jesús te está diciendo, ¿quién dices que soy yo? Y te voy a pedir que te lo contestes a ti mismo, o sea, que de verdad hagas el ejercicio y te contestes a ti mismo y que digas, ¿quién es Jesús para mí? ¿Yo quién creo? Y estoy seguro que mientras estoy haciendo la pregunta, ya tu cabeza empezó a girar y ya empezó a reflexionar y también lo analizaste tan rápidamente en tu corazón, y a lo mejor vienen cuestiones como, no, pues yo creo que Jesús es Dios, yo creo que Jesús es el Salvador, yo creo que Jesús es mi amigo, yo creo que Jesús es mi proveedor, no sé, pudieron haber venido 10,000 cosas a tu cabeza. Le vamos a añadir otra pregunta, digamos que ahora de mi cosecha, a esto, o otra parte de la reflexión de mi cosecha a esto. Aparte de preguntarte eso, ahora te voy a pedir que lo relaciones con tus acciones. ¿Tus acciones reflejan la respuesta que tú te acabas de dar a ti mismo? Cuando tú dijiste, Jesús es mi Salvador, ¿tus acciones están reflejando que Jesús es tu Salvador? Cuando tú dijiste, yo creo en que Jesús es Dios, ¿tus acciones lo están reflejando? Yo creo que Jesús es mi proveedor. ¿Mueves tu vida sobre ese pensamiento? ¿O solamente es una idea que está construida en tu cabeza, pero que no es una decisión que realmente todos los días estemos reflexionando y ejecutando? Cambia un poquito. Yo creo que Jesús le preguntó a los discípulos justamente, ¿quién ustedes dicen que soy yo? Porque quería Jesús que reflexionaran, porque quería que analizaran, quería que se dieran cuenta. Y Pedro le contesta lo siguiente. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Reafirma lo que Jesús de alguna manera se había presentado y dice, yo también creo que lo que tú me estás diciendo es verdad. Tú eres el Hijo de Dios. Ojo, hoy en día, creo que esto ya lo había comentado en otra predicación, pero hoy en día podemos decir, yo soy hijo de Dios, tú eres hijo de Dios, mi vecino es hijo de Dios, todos son hijos de Dios. En esa época no es lo mismo lo que estamos leyendo a lo que en esa época se estaba diciendo. El título de hijo de Dios hacía a la persona Dios. Estaba diciendo en este caso Pedro, yo creo que tú eres Dios, que tienes atributos divinos, que no eres un simple hombre. No es un título como el que el día de hoy utilizamos, y no cualquiera lo podía utilizar. De hecho, en algún momento Luis nos comentaba que una de las causas por las cuales Jesús es crucificado y por qué generó tanta incomodidad en la gente era porque él decía que era el Hijo de Dios. Y eso en esa época era, o estabas blasfemando gravemente, estabas cometiendo una herejía grande, o en este caso pues, o tenías razón. Entonces Pedro dice, yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro, y Jesús le dice, dichoso tú, feliz tú.
que eso quiere decir la palabra dichoso, gozoso. Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces, ¿a dónde quiero que vayamos? Quiero que vayamos al punto en el que todos los días de nuestra vida, que cada día que nos levantemos, podamos tomar de una manera consciente la decisión de que cada paso que demos, cada actitud que tomemos, cada respuesta que demos, cada decisión que tomemos, se base genuinamente en el hecho de que tomemos la decisión de poner a Jesús en nuestras vidas tal y como debe de estar. Ponerlo en la posición de Dios. Juan 1:1 lo repite y dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta palabra de verbo es que no tiene nada que ver con el uso del español de verbo sustantivo predicado, no tiene nada que ver. Digo, lamentablemente ahí nuestras cabezas, igual otra vez con el castellano, hacen ahí como que ideas que no. Pero básicamente lo que está diciendo es que Jesús, inicia el libro de Juan diciendo que Jesús es Dios y que Jesús siempre ha existido, que Jesús no nació de repente de la Virgen María y que a partir de ahí empezó a existir, sino que la existencia de Jesús ha sido siempre. El otro día le decía igual a una persona que me decía, es que qué mala onda, Dios mandó a su hijo y qué fácil, ¿no? Mandas ahí a tu hijo a morir, pero ¿por qué no vas tú? Le digo, es que en realidad sí, o sea, Jesús es Dios y Jesús mismo se despojó a sí mismo y tomó la figura de Jesús y se entregó por nosotros. No es que, y ahí entramos ahí como en una especie ahí, un poquito raro, no voy a entrar en detalles porque si no nos salimos del tema y aparte entramos ahí como en debate, pero al final de cuentas, a veces no percibimos claramente a Dios o inclusive podemos tomar parte y decir, no, pues es que Dios no es tan bueno porque pues Dios está bien cómodo en el cielo y manda a Jesús, ¿no? Pero cuando entendemos que Jesús mismo es Dios, cambia por completo la percepción de todas las cosas. Porque no es alguien de quien puedo recibir un buen consejo. No es alguien que me puede decir como un profeta, pues yo creo que deberías ir por allá o deberías ir por acá. Y como alguien bueno, le vamos a poner una estatua porque dijo cosas interesantes. No. Jesús es Dios y no hay otro Dios, solamente hay uno. Y ese mismo Dios se hizo hombre, se presentó y hoy está vivo. Y ese mismo Dios es el que se quiere relacionar con nosotros. Y ese mismo Dios es en el cual hemos puesto nuestra confianza y en el cual nuestras decisiones se van determinando día a día dependiendo de la percepción. Por ahí les puse una frase que creo que me la salté ahorita en el caminar, pero que dice, la manera en que me relaciono con Dios y vivo mi cristianismo se determina por quién creo que es Jesús. Lamentablemente, y digo lamentablemente, el hecho de que la misma iglesia a lo largo de los siglos hayamos a veces perdido la visión clara de quién es Jesús, no nos ha permitido lucir y brillar como tendríamos que brillar, que fue de lo que hablábamos en otras charlas anteriormente, en otras semanas. La manera en la que nosotros nos hemos olvidado de Jesús y nos vamos analizando temas periféricos y nos centramos en otras cuestiones que no es Jesús mismo, van con el paso del tiempo provocando que no seamos los hijos de Dios que tenemos que ser o que no asumamos la posición que tenemos que asumir con autoridad, con santidad, y que por consecuencia, como grupo, como iglesia, tampoco a veces lo hagamos, porque creemos en nuestro consciente que Jesús es Dios, pero nos quedamos o nos conformamos con que algún día levanté una mano y dije, yo te entrego mi vida y yo creo que eres Dios, cuando tiene que ser algo de todo el tiempo. Cuando todo el tiempo tenemos que estar, como decía Pablo, renovaos vuestro entendimiento. Todo el tiempo pensamientos, imágenes están bombardeando nuestra cabeza, están bombardeando nuestro sistema de pensamiento, nuestro sistema de creencias. El ser humano se va deconstruyendo y va construyendo información
Por consecuencia, mi relación con Dios todos los días también tengo que estar constantemente analizando y preguntándome a mí mismo, ¿mis acciones reflejan quién de verdad yo estoy conscientemente diciendo que Jesús, quién es Jesús? O entonces a lo mejor y yo digo algo, pero en realidad me doy cuenta que no, y que tengo que hacer un ejercicio de tomar una decisión clara de quién para mí es Jesús. Porque si no nos perdemos. Nos perdemos en el camino, y el venir a la iglesia se va volviendo una costumbre. Les voy a recordar algo que creo que es bastante importante. Que no se nos olvide que el escuchar predicaciones por internet en la semana, que el agarrar inclusive hasta un devocional y solamente leerlo, el venir aquí el domingo, el participar activamente en algún ministerio en la iglesia, no nos exime de que perdamos la brújula y de que perdamos la visión. Lo único que nos puede librar de perder realmente el sentido y el camino es no dejar de poner los ojos en Jesucristo. Porque es muy fácil, lamentablemente a veces es muy fácil, y a veces es algo muy sutil y no nos damos cuenta, porque podemos decir, no, pues yo estoy bien, yo no he faltado ni un solo domingo en todo el año. Yo todos los días mientras que trapeo pongo mis alabanzas, y pongo a Marcos Witt y estoy trapeando bien feliz mientras que escucho alabanzas. Pero, ¿y tu oración? ¿Y tu tiempo con Dios? ¿Y tu lectura de la Biblia? Ojo, no es lo mismo las predicaciones que la lectura de la Biblia. Porque cuando tú escuchas una predicación está bien, o sea, está bastante bien, no estoy diciendo que está mal, sino pues tampoco, ¿para qué estamos aquí, no? Me estaría yo contradiciendo. Pero al final de cuentas, no es lo mismo que tú directamente estés recibiendo de tu Padre información diaria de lo que Dios quiere decirte de manera personal, a que tú a través de una predicación, de un devocional que alguien más ya construyó, te comas, por decirlo de alguna manera, lo que alguien más ya digirió. Yo podría decir con otras palabras, pero no quiero ser grotesco. Es importante que nuestra mirada esté todos los días puestas en el autor y consumador de nuestra fe. Me encanta ese versículo. Jesucristo es el autor y el consumador de nuestra fe, es decir, el ejecutador de nuestra fe. Sin Jesús no tiene sentido, nada tiene sentido. Y nos volvemos un grupo de personas religiosas, con una religión, pero que no están realmente ni viviendo como individuos lo que tienen que vivir, pero ni tampoco impactamos y traemos el reino de Dios, o somos el canal para traer el reino de Dios aquí a la tierra. Yo creo que básicamente la causa por la cual muchas veces no se ve reflejado en la comunidad quién es verdaderamente Dios es porque nosotros como iglesia nos olvidamos de quién es Jesús. Porque creemos que creemos quién es Jesús, pero en realidad no. Y quiero que nos vayamos. Aquí tenemos 4 espectaculares, creo que me van a servir bastante bien, en cada una de las columnas. Les dije que tenemos 4 evangelios, 4 textos que nos hablan de quién es Jesús, pero también tenemos un quinto, que es el libro de Isaías, que está en el Antiguo Testamento, que es como otro evangelio, digamos, por decirlo de alguna manera. Y me encanta Isaías 9:6, que ya lo tienen ahí, de hecho lo pueden ver aquí en sus columnas, está ahí atrás en la pantalla, pero creo que cada quien desde aquí puede ver una columna de diferente color. Y creo que Dios quiere que nos llevemos dentro de todo 4 cosas del entendimiento de quién es para aplicarlo a nuestra vida. Y la primera es que Él es un admirable consejero. Un consejo que alguien alguna vez me dio, y creo que a veces se me olvida porque en mi humanidad quiero yo tomar todas las decisiones por mí, es que no pase ni la más pequeña decisión que pueda afectar mi vida. Y nos es muy fácil, y hasta a lo mejor hay por ahí una técnica que dice que escribas de un lado los pros y del otro lado los contras, como una balanza. Pero el mejor consejero es Dios, es Jesús, porque Él ve más allá de lo que nuestros ojos humanos pueden ver.
inclusive que lo que nuestras decisiones económicas, financieras puedan tomar. Él ve muchísimo más allá. Apenas me acuerdo que Luis y Silvia nos comentaban de justamente los que estuvieron en el ejemplo del testimonio que pusieron cuando Luis fue a Ucrania y de las cosas que se desarrollaron previamente a que iniciara la guerra con Rusia. Y la verdad es que si a alguien le hubieran preguntado, pues a nadie por acá le hubiera pensado que se iba a desatar una guerra en esa zona del mundo. Pero Dios lo llevó estratégicamente para apoyar ahí a un grupo de misioneros y poner en obra un plan que beneficie a la gente que está ahí, aún a pesar de la guerra, y que si hubiera sido después, por la guerra ya no se hubiera podido dar. Me encanta cómo es Dios, que a veces nos hace hacer cosas un poquito locas, porque Luis lo hizo en medio de cuando estaba enfermo y él pudo haber retrasado el hecho, pero cuando Dios te lleva a hacer ciertas cosas y cuando ponemos nuestra vida delante de Dios, Dios ve más allá y nos ayuda a que las decisiones que estamos tomando en nuestra vida sean las correctas. Un líder alguna vez, uno de mis líderes hace muchos años me dijo que cuando estaba eligiendo carrera él no tenía ni idea de qué estudiar y que Dios le dijo, quiero que estudies diseño gráfico. Y para mí era como de, ¿cómo Dios te va a decir, quiero que estudies diseño gráfico? O sea, como de eso es como muy propio, o sea, como muy humano. Y la realidad es que eso le abrió una cantidad de puertas tanto en el ministerio como fuera del ministerio impresionante, por algo que a lo mejor pareciera ser tonto en que consultas a Dios, pero cuando consultamos a Dios en todas nuestras decisiones, nuestra vida tiene efectos buenos. El otro, Dios fuerte. Este título de Jesús también me encanta, Dios fuerte. Y creo que esto nos habla y creo que no hay mucha ciencia a lo mejor en el título, pero cuando nosotros decidimos poner nuestra mirada en que tenemos un Dios fuerte, todo lo que suceda a nuestro alrededor, por mucho que se esté desmoronando y se esté destruyendo, tenemos la certeza de que a nosotros no nos va a pasar nada. Alguna vez analizaba justamente como esto, y a veces es como un ejercicio que yo tengo que hacer constantemente cuando me enfrento a diferentes problemas y a diferentes situaciones. Tengo que retomar mi idea de saber que mi confianza está puesta en Dios, y aunque yo vea que todo se está literal desquebrajando, puedo tener la confianza de que sé que a mí no va a llegar, porque estoy confiando en Él y porque Él me respalda y porque Él me ayuda. Y al final de cuentas, ¿sabes qué es lo que pasa? Efectivamente eso, nada más que a veces nos podríamos inclusive liberar de la ansiedad, del temor, de la preocupación y hasta poder dormir plácidamente si de verdad lo creyéramos y si de verdad confiáramos en que Jesús es inamovible. Estos son los títulos de Jesús, no son características de Jesús, son parte de su esencia, es decir, esto no va a cambiar. Esto no es como en el ser humano, que puede hacer que si me va bien o si me va mal, si me levanté con el pie derecho o si me levanté con el pie izquierdo, va a determinar la actitud con la que trato a los demás. Jesús no va a determinar la actitud con la que trata o quién es Él, porque esa es ya su esencia. Esto es parte de lo que Él es. Entonces, por eso es que nuestra seguridad es 100% segura. La otra, Padre Eterno. Y creo que el título de Padre, sea que esté contigo presente tu Padre o que no, este sentimiento de que hay alguien que te va a estar, que te guía, que te corrige cuando sea necesario, porque también Dios corrige. Dios también, cuando estamos caminando como por momentos malos, Dios también dice, por aquí no. Y yo creo que a todos los que en algún momento Dios nos ha corregido, a veces es como de, y como que a veces la corrección de Dios cala más que y te hace como volver al camino, porque es de una manera tan amorosa, tan buena, que de alguna manera como que dices, no puedo volver a hacer otra vez lo mismo, porque la manera en la que Dios lo hace es de una manera perfecta, de una manera única, una manera como de padre, como de un padre que te ama, como de un padre que se preocupa por ti, un padre que también vela por tus intereses. Esta es otra también bien importante. Hablando de lo que les decía al principio con esta persona en la semana, me daba cuenta que la gente piensa,
o muchas veces nosotros pensamos, creemos que Dios está por nosotros y que Dios nos procura, pero a veces creemos que Dios nos deja y que nos abandona, por decirlo de alguna manera. La gente creo que de alguna manera tiene una percepción de Dios como de alguien lejano, como de alguien que está allá arriba, pero que de alguna manera no pueden tocar, no pueden tangir. Pero esta característica de Jesús y este rol que toma como Padre, lo vuelve algo totalmente tangible. Lo vuelve alguien en que tú puedes sentir su presencia, que puedes sentir su acompañamiento. Creo que es justamente a mí en lo personal, esta parte fue la que hizo que yo cayera totalmente rendido delante de Él. Cuando yo entendí que Él era mi Padre en todos los sentidos, y digo, a lo mejor a mí me movió más por mi tema personal de que mi padre nunca estuvo conmigo, pero de alguna manera el saber que nunca he estado solo, ni siquiera el momento en el que nací, que Dios siempre va a estar acompañándome hasta el final, aunque esté en un lugar físicamente complicado o espiritualmente o emocionalmente, creo que nos debe llenar de tranquilidad, saber que hay alguien más grande de nosotros que nos está guardando y que nos está protegiendo. Y se relaciona con el último, príncipe de paz. ¿Cuánta necesidad hay en este mundo de paz? Y más hoy en día, vivimos en un mundo totalmente acelerado, vivimos en un mundo que todo el tiempo está girando y en este girar se va perdiendo la paz. Pero nuestro lugar seguro y nuestro lugar donde podemos encontrar paz es justamente en Jesús. Y me gusta que diga príncipe. Esto habla de reinado, de que Él gobierna la paz, de que en Él está la capacidad de impartir paz, de infundir paz. Jesús le dijo a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. No se las doy como el mundo la da. En Jesús no tenemos a lo mejor esa como situación zen que mucha gente busca, ¿no? Como de estuviéramos aquí meditando. No, es una paz más profunda. Es una paz en la que aunque alrededor esté girando todo y se esté cayendo, nosotros podemos estar seguros de que el huracán no nos va a pegar, como cuando estás en el ojo del huracán, que está tranquilo y que alrededor se está moviendo todo. ¿Cómo? Ahora sí que, ¿cómo comernos esto? Y quiero acabar con esta historia. Y vamos a movernos ahora un poquito al libro de Hechos, Hechos 16:14. Y vamos a leer un cachito que pareciera que no tiene nada de importancia, pero que tiene toda la importancia del mundo. Y es la historia de Lidia, de una mujer que se llamaba Lidia. ¿Quién era Lidia? Lidia era una mujer de origen griego, de origen macedonio, que se dedicaba a la venta de púrpura o de ropas púrpuras, es decir, de ropas de alta calidad. El púrpura era una pintura que se sacaba de los caracoles para teñir básicamente las figuras de la nobleza y de la realeza. Por eso es que los reyes normalmente vemos que están vestidos con colores púrpura, por eso por ahí tenemos un púrpura de este lado, porque Jesús es el príncipe de paz y por eso se ocupa ese color, porque es un color de la realeza. Entonces eran telas extremadamente caras y Lidia se dedicaba a esto. Y dice que estaba Pablo en esta región, viajó, y era una región no judía, pero que habitada por judíos. Y dice que se salió de la ciudad, iba caminando alrededor del río y iba a buscar un lugar de oración donde sabía que la gente iba a orar. Y en ese lugar se encuentra con Lidia y dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, y dice que adoraba a Dios, o sea, era una mujer que ya tenía conocimiento de Dios, que dice que lo adoraba, es decir, estaba ahí en ese lugar para orar, así como a lo mejor muchos de nosotros. Dice, estaba oyendo lo que decía Pablo y dice, el Señor le abrió el corazón. En el original, esta palabra de abrir el corazón es como que se te aclara el entendimiento, como que de repente despiertas y dices, ay, ¿qué pasó? Como que ya veo claro, para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y te digo que pareciera que no tiene mucho que ver, pero tiene mucho que ver. Porque quiero que acabemos el día de hoy pidiéndole a Dios que a pesar de que tal vez ya lo busquemos, ya oremos, ya lo adoremos, que Dios sea el que abra nuestro corazón,
Porque lo que pasó después de esto es que Lidia se bautiza, ella y toda su familia, y su vida es transformada. O sea, una mujer que ya conocía quién era el Señor, en realidad no conocía quién era Jesús. Y el que vino y el que abrió su entendimiento fue Dios mismo. Y cuando el entendimiento de quién era Jesús se le abrió, su vida es transformada. Su vida es cambiada por completo. Así como la vida de Pedro. Cuando Pedro le dijo a Jesús, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Pedro nunca más volvió a ser igual. Todavía después vino un proceso con Dios, bastante interesante. Pero la vida de Pedro y la vida de todos los discípulos trajeron por consecuencia el que inclusive nosotros estemos aquí. De alguna manera, con un paso de muchos siglos, pero de una manera indirecta, el que estos hombres hayan entendido quién es Jesús transformó por completo la historia de la humanidad. Gracias a estas personas que en algún momento les cayó el 20 de verdad, como decimos, no solamente ellos, sino todo su entorno se vio transformado. Y la verdad es que yo creo que todos, y yo creo que estoy seguro que tú y yo y todos, nos gustaría ver y vivir a un Jesús que no solamente es el que nos han platicado desde niños y no solamente es el que yo todos los días vengo aquí a levantarle las manos, sino que lo pueda experimentar desde lo más profundo de mi ser y conocerlo y vivirlo, y que de tu propia palabra pueda decir, yo experimento todos los días todo esto que leo y que veo y es parte de mi vida. Así que vamos a orar y vamos a decirle: Dios, abre mi entendimiento. Por ahí hay una canción que dice: abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, pues quiero verte. Así que, Padre, en esta hora te damos gracias, Jesús, porque no eres un personaje histórico solamente. No eres alguien importante que nos da un buen consejo de vida. No eres el buen hombre que nos enseñó a cómo tratar a los demás. Eres más que eso y eres mucho más que eso. En esta hora reconocemos que tú eres el Cristo, es decir, el Salvador, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Estás vivo y reconocemos que a veces en nuestro diario vivir te mantenemos de manera consciente, pero nuestras acciones a veces no lo demuestran. Padre, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, Espíritu Santo, a que podamos verte de tal manera que no haya manera de que giremos la cabeza hacia otro lado más que a ti. Que nuestras vidas queden tan impregnadas de ti que nosotros podamos vivir todos los días toda tu esencia, todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes para nosotros, y que nuestra sociedad se vea beneficiada con ello, Señor. Permite que ocupemos el puesto de hijos de Dios al cual tú nos has llamado. Padre, ya no somos más extranjeros, ya no somos más en ti hijos sin padre, sino hemos sido adoptados por ti. Y si somos hijos adoptados por ti, tenemos una identidad que depende únicamente de lo más inamovible que eres tú, del principio y el fin, del alfa y el omega. Creemos que eres Dios y permítenos que seamos conscientes todos los días de ti, Jesús, de tu figura. Que nuestra fe sea solamente tú, Señor. Y oramos también en esta hora por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, nuestros conocidos, a los cuales tú nos has permitido tener cerca, y que te pedimos que ellos también puedan verte, que puedan verte también de una manera clara. Primeramente por lo que tú traes a ellos, y segundo también por nuestras acciones. Que nosotros en el vivirte genuinamente a ti, podamos bendecirlos a ellos, dándoles a conocer nuestro Dios vivo, nuestro Dios genuino, nuestro Dios único. Gracias por la salvación, gracias por el amor, gracias porque nuestras familias están en ti, nuestros conocidos están en ti.
Trae entendimiento, Señor, de quién eres tú, Jesús. Revélate a nosotros, manifiéstate a nosotros. Y que nuestro conocimiento de ti venga más de una historia, sino venga de algo vivencial, de algo que experimentamos todos los días. Gracias, Jesús. Amén. Ok, iglesia, pues nos vamos con el reto de tomar la decisión todos los días de poner nuestra mirada en Jesucristo, de poner nuestra mirada en aquel que es Dios y que aunque a lo mejor y todos los días estamos acostumbrados a escuchar que Jesús es Dios, con el reto de hacerlo nuestro todos los días y poderlo experimentar y poderlo vivir y poderlo demostrar a todos los que están a nuestro alrededor. Si bien no es nuestra responsabilidad convertir a la gente, porque esa es la responsabilidad, solamente es trabajo de Dios, pero sí es nuestra responsabilidad como iglesia, como dice su palabra, ser columna y baluarte de la verdad. Un baluarte es como una especie de fuerte, es un defensor, y una columna es lo que sostiene. Si bien nosotros no está en nuestro poder el convencer a nadie, porque no tenemos ese poder, pero sí está en nosotros el demostrar un Dios vivo, en un Dios verdadero y en un Dios que es capaz de transformar vidas todos los días. Así que vayámonos gozosos, felices de que tenemos un reto, pero de que tenemos del lado a nuestro Dios y que si lo tenemos a Él, lo demás viene por añadidura. Lo demás solito se va dando. Nosotros solamente tenemos que poner nuestra mirada en Él y lo demás fluye, por decirlo de alguna manera. Así que tampoco es un peso que tengamos con el que salir cargando acá de ay, ahora tengo que mostrar una vida buena, una vida perfecta. No, solamente es pongo mis ojos en Cristo, vivo para Él, vivo de manera práctica y lo demás solito se da. Así que bendiciones, iglesia, bonita semana y pues bueno, vamos a continuar adorando a Dios, vamos a continuar ahorita con los avisos y pues bueno, a seguir disfrutando de nuestro tiempo como iglesia. Que Dios les bendiga. Justo ayer hablaba con unas buenas amigas y veíamos cómo habíamos llegado a Cristo. Y curiosamente en 3 casos era el Padre eterno. El Padre que llegó a nuestras vidas y se reveló como Padre. Quizá a ti, Dios ha llegado como tu consejero. Para otros se va a manifestar como el príncipe de paz. Y para otros, el Dios fuerte, el que te atraviesa en esta tormenta. Entonces, gracias por la palabra, César, fue de bendición. Yo abrazo y déjenme hacer una oración y te invito a que cierres tus ojos y digas, gracias Dios, y recuerda cómo se reveló a tu vida, por haber sido ese Padre eterno al que yo conocí, por haber sido ese admirable consejero, por ser ese Dios fuerte y por darme paz en esos momentos de angustia. Y ayúdame a tomar todas mis decisiones filtradas por ti y a conocerte cada día más, porque de eso se trata la vida, conocer a nuestro Padre eterno y darlo a conocer a otros. Esa es la misión que tenemos, Señor. Muchas gracias. Amén. Amén. Bueno, pues vengo a darles unos anuncios. Tenemos muy pocos anuncios y muchas grandes actividades. Quiero empezar y te invito todos los jueves 11 de la mañana a todas las bellas mujeres, 11 en punto de la mañana, todos los jueves por vía Zoom tenemos una reflexión entre amigas y se habla de este gran Padre, de este consejero y de este Dios fuerte. Así es que te invitamos, intégrate y los viernes a las 7 de la mañana tenemos oración con nuestra bellísima Amelia. Y para todos los pequeños, para todos los niños, vamos a tener una nueva etapa. Inicia el 7 de agosto. ¿Cuándo? 7 de agosto. Los niños van a tener un material nuevo que se llama Descubriendo el Nuevo Yo. Si algo tenemos que cuidar en los pequeños es que ellos se puedan ver como Dios los ve,
trae a los pequeños. Domingo 7 de agosto empieza esta nueva sesión de clases para los pequeños. Intercediendo por los hijos, padres de rodillas, hijos de pie, nos están invitando el 16 de julio a las 5 de la tarde en una dinámica presencial. Va a estar padrísima, vénganse por favor. Si estás orando por tus nietos, si estás orando por tus hijos, vente. Este sábado una cita a las 5 de la tarde. La información con Memo y Ana Laura. Y los jóvenes no se quedan atrás. Han tenido varias actividades y la actividad que viene es la reunión de teens el próximo 17 de julio. La verdad es que hemos estado viniendo con ellos y nos gusta ver las reflexiones que los chicos hacen. Así es que cualquier información, todos los jóvenes con César Mier. Las actividades están siendo inspiradas, dirigidas y producidas por el Señor. Y los jóvenes y cada líder, los de matrimonios, los de mujeres, tienen, de verdad créanme, tiempo orando para que Dios hable a tu vida. Y los matrimonios están a punto de irse el 23 y 24 de julio. Estamos a una semana, todavía puedes encontrar un lugar. Váyanse de viaje, vamos a enamorarnos, reencontrémonos como pareja. Que Dios los bendiga, esos son los anuncios. Despedimos a las personas que nos ven en redes sociales. Muchas gracias.